Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. El gobierno del presidente José Antonio Kast enfrenta una guerra interna marcada por descoordinación, filtraciones y disputas de poder entre ministros y asesores clave. House of Cards en la moneda. La polémica se desató tras la difusión del oficio de Hacienda que sugiere recortes a más de 140 programas sociales, generando tensiones en el Palacio de la Moneda. La situación escaló con la abierta rebelión del ministro de Vivienda, Iván Poduje, contra el titular de Hacienda, Jorge Quirós, evidenciando fracturas en el gabinete. A esto se suma el cuestionamiento al rol del segundo piso, liderado por Alejandro Irarrázaval, cuya influencia ha sido indicada como uno de los factores que profundizan el desorden político y comunicacional dentro de la moneda. ¿Partamos por el oficio? Partamos por el oficio. Sí, pues. A ver, ayer en fue en Estado Nacional. Sí. Ayer en Estado Nacional, Jorge Quirós dijo lo siguiente. Si podemos escucharlo, por favor, que está dentro de los links. Creo que abre el cuadro y sorprende. Pero así parte la conversación. Mira. Tal vez hubo un error en lo que pasa es que uno tiene que ponerse. Nosotros no dijimos al público. Perdón, hubo. A ver. Hubo un error. El oficio tuvo un error de oficio. Faltó oficio. ¿Qué oficio faltó? Imaginarse que el oficio iba a ser público. Y que la gente no entendía esta forma de. Pero entonces el problema es que se conoció el oficio, no el contenido de los. Podemos volver a reiterarlo porque de partida los oficios son públicos, como hemos visto. A menos que sean reservados y eso tiene que estar etiquetado en el documento. No, y no existe un oficio reservado. No existe esa figura. No saben. No, claro. Lo yo creo cachan. A ver, se escudan desde el gobierno en esta idea de que es más bien una comunicación privada. Él usó una analogía que por ahí no es tan feliz. Durante la semana el ministro de Hacienda, Jorge Dijo Quirós, que era como una carta que era de una amor. carta así entre amantes y uno se puso a leer ahí fuera de contexto un documento. Hay dudas porque una cosa son lo que dicen los documentos, es lo que dicen los documentos y otra cosa es lo que están diciendo las autoridades. Durante el fin de semana salieron varias autoridades, entre ellas Jorge Quirós, a desmentir que se vayan a tocar derechos sociales, incluida la PGU, que fue parte de los documentos, de los oficios que acá se sugerían. Recordemos, esto fue información de SICPER, de cara al presupuesto 2027, serían algo así como 260 programas los que estarían afectados. Programas en el amplio sentido del término. Esto incluía la PGU, los liceos emblemáticos, en fin, cosas que ya hemos abordado largamente en esta semana. Perdón, Camilo. ¿Me permites nuevamente escucharlo? Porque la gente quiere volver a escuchar la frase del oficio. La frase es muy rara. A ver, escuchémosla con ondita a ver qué dijo. Tal vez hubo un error en lo que pasa es que uno tiene que ponerse. Nosotros no dijimos al público. Perdón, hubo. A ver. Hubo un error. El oficio tuvo un error de oficio. Faltó oficio. ¿Qué oficio faltó? Imaginarse que el oficio iba a ser público. Y que la gente no entendía esta forma de. Pero entonces el problema es que se conoció el oficio, no el contenido del oficio. El contenido, porque el concepto de descontinuar el oficio es lo que estoy hablando acá. Que en el diseño que está hay que cambiarlo. Piensen lo que acabo de decir. Pero lo que proponía era 0 pesos. ¿Cómo? No. 0 pesos, descontinuar, 0 pesos. No, pero está definido lo que es descontinuar. Es reformular el diseño, es cambiar el diseño. Estamos usando la misma palabra que usó la Comisión de Gasto. La frase es muy graciosa. Hay para entender este mapa también adentro de la moneda, esta suerte de guerra civil, pugna de poderes que está ocurriendo a la interna. Hay que remitirnos a que desde el inicio del gobierno el diseño que tenía estipulado era que todo se controlara, especialmente los ministros, desde el segundo piso de la moneda, que son el grupo de asesores del presidente, donde hemos conversado acá que son dos personas las que mandan, ¿cierto? Por un lado, Cristian Valenzuela, encargado, por así decirlo, en términos muy simples, del relato, aunque este fin de semana salió que a él le estaban pagando alguna digamos, ¿cómo decirle? Ítems, que esto aparece en transparencia, esto lo denunció un diputado en redes sociales,
que le estaban pagando por encargarse el cambio de mando. Como ni siquiera como que se le pone la figura de asesor presidencial o algo por el estilo. Y por otro lado, la figura de Irarrázaval, que es la persona que se encarga de la política pública. Y esto trae una pugna, ¿en qué sentido? En que naturalmente el encargado de hacer la coordinación política del gabinete y del gobierno es el Ministerio del Interior. De hecho, eso es lo que alegaba ayer el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, en una entrevista en Mesa Central, diciendo que es prácticamente una definición de la ley. Porque cuando tú le sacas la figura de seguridad al ministro del Interior, el ministro del Interior queda encargado solamente de la parte política. Entonces, si tú le sacas la parte política a Alvarado, entonces queda sin pega. Claro. Es como... Entonces, hay un problema de diseño. Han salido varias figuras. A mí me han llamado mucho la atención las declaraciones que dan, por ejemplo, Pablo Longueira, que estuvo en esta suerte de alianza entre la ADN, la radio ADN y el diario El País, donde lo entrevistaron y él dijo, entre otras cosas, que le parecía inaudito que estuviesen dándose instrucciones al mundo, digamos, del gabinete desde el segundo piso y recordaba, de hecho, cómo funcionaba esto en la era Piñera, que hablaba de un grupo de jóvenes. El segundo piso era un grupo de jóvenes que estaba ahí, tomaba nota, hacía cierta enlace, pero la coordinación política se trataba directamente con el presidente. Salió también una entrevista en el Mercurio, también de este fin de semana, de la jefa de asesores del presidente Piñera, en Piñera, si no me equivoco, en Piñera 1, María Luisa Abram, y ella dijo que no funcionaba de la forma en que está funcionando ahora. El segundo piso hacía un relato, digamos, de cómo se daba dicha coordinación, pero en términos generales habían discordancias que tienen que ver, por un lado, con el mundo. Esto tiene distintas capas, pero uno podría hacer varias lecturas. Por un lado, existe una pugna partidos independientes, podría ser. Ya. Que eso los independientes que convocó. Eso es interesante, Kast. porque los independientes son débiles en cuanto no tienen un órgano, un partido que salga a su defensa en cualquier situación. Y ahí tenemos varios. De hecho, el grueso del gabinete son independientes. Tenemos Jorge Quirós, Mara Cedini, Trinidad Steiner, Iván Poduje, etc. Entonces, uno podría decir, oye, pero son justamente los ministros que están con problemas. Pero Mara Cedini y Iván Poduje pertenecen a un partido, pues, sin filtro. Bueno, Un podría partido ser. electrónico. Y por ahí el caso de Poduje es llamativo, porque es de los que le está yendo más o menos bien, pese a las crisis y las polémicas que está teniendo. Es el más Milei Trump Sí. en su Y comunicación. Gusta al menos en el sector, a la gente de su sector. Entonces, pese a que ha tenido problemas, ha tenido cruces, lo comentábamos también, que es parte de la guerra también, de esta guerra interna, lo que ocurrió con la presidenta del Senado. Claro. Que hubo una pugna, una disputa verbal, Turno fue parte de ella, cuando vino la presidenta del Senado, Paulina Núñez, acá, y habló de esto de que hay ministros que suman y ministros que restan votos, de cara, ¿cierto?, a algo que se va a discutir esta semana en la Comisión de Hacienda, que es el Plan Quirós. Eso es parte, y de hecho Poduje terminó haciendo la represalia de sacar dos ciertos funcionarios. Esa es una beta para hacerlo, pero no es la única, la total. Tú tienes otra pugna que tiene que ver con el control político y ahí entra, por ejemplo, la disputa entre lo que es Quirós en lo particular, y se podría decir Irarrázaval, el segundo piso por la moneda, y lo que es el Ministerio del Interior con Alvarado. Que también hay una clave ahí, una triada que por ahí tampoco y que en cierto modo lo acusó el presidente del Partido Republicano, el Arturo Esquela, cuando apuntó al segundo piso, cuando nadie estaba mirando al segundo piso. De repente se sacó esa declaración, dijo el segundo piso, lo acusó de la filtración, lo responsabilizó en cierto modo. Sí. Hay un análisis, lo podemos conversar más rato con Juan Diego Montalva, que va a estar acá, porque él dice que hay dos teorías sobre por qué Esquela apunta al segundo piso. Porque desde la nada, ojo, todo esto estaba centrado en Quirós, culpa de Hacienda, por qué se filtró el documento, y apuntaría al segundo piso porque al parecer desde ahí se habría filtrado esto. Hay varias teorías, entre ellas, por ejemplo, la que plantea Juan Diego Montalva en el newsletter Poder del The Clinic, es que, por un lado, Valenzuela lo filtró intencionalmente para desviar la atención, que es algo que se está comentando, y lo otro es que habría sido filtrado por Irarrázaval más por descuido que por intención de hacerlo. O sea, como que no tomó las precauciones necesarias
para la revisión de este documento. Entonces, el hecho de que estén pasando también documentos por el segundo piso le está restando potencia. Lo comentábamos acá, hay ministros que están ganando poder, el caso de Alvarado, el caso de José García Ruminote en las Express, que son ministros que están, que en un momento, claro, les dijeron ya, todos los ministros deben estar supeditados al segundo piso, y acá estos dos ministros dijeron, pero a mí no, ¿cómo me va a dar instrucciones un asesor? Piensa, digamos, esa disputa de ego, y de hecho lo que hizo Alvarado la semana pasada fue tener una reunión, una tarde, justamente reuniendo a todos los actores, tratando de realizar justamente lo que le compete, que es la coordinación política. Hubo también descoordinaciones con los partidos porque justamente no hubo reunión con ellos la semana pasada por semana distrital, varios parlamentarios en regiones, en fin. Hay una situación ahí en donde que a mi juicio de momento todavía no está resuelta, pero sí ya está empezando se le pusieron al menos paños fríos, y todos han apuntado en torno al diseño del gobierno, ¿ya? Como que el gran problema, más allá, digamos, del contenido de las normas, el contenido de los recortes, el contenido del plan Quirós, en fin, hablan de que hay un problema de diseño y que una vez que el problema de diseño esté resuelto, la política también va a estar resuelta. Y eso es lo que se está hoy día comentando. Lo impresionante de todo esto, lo ha dicho acá Francisco Vidal, es que históricamente quien pone quien da el orden político de la administración suele ser el presidente. Y en esto el presidente se le ha visto un poco ausente. Sí. Él tuvo reuniones, lo que se sabe, tuvo reuniones con el presidente del Partido Republicano, al menos durante el fin de semana. No ha salido todavía el contenido de esa discusión. Y esta es una semana clave. ¿En qué sentido? Ya se fijó, estaba escuchando ahora en la mañana al presidente de la Comisión de Hacienda, Agustín Romero, en su estilo también, porque uno de los que uno podría calificar como del mundo más radical, del mundo del Partido Republicano. Pero Agustín Romero, además de todo lo que en el fondo él planteó que también que la idea es aprobar el proyecto esta semana en la Comisión de Hacienda y tener el proyecto aprobado en la Cámara de Diputados antes del 21 de mayo, cosa de que para la cuenta pública, que es el 1 de junio, el presidente ya puede decir, bueno, ya tenemos, y preparar como el tema comunicacional diciendo, ya, el plan Quirós está aprobado. Tienen que ordenar todo acá a una semana. Sí, y está complicado, ¿por qué? Porque una vez que se apruebe la Comisión de Hacienda, esto tiene que pasar a trabajo, tiene que pasar a medio ambiente, entonces no la tienen fácil, necesitan sí o sí aprobar esta semana, por alguna u otra razón. Tienen los votos, lo tienen todo, pero vaya a saber uno qué puede pasar. Uh-huh. Que en una votación salar quieren incitar a todas las personas involucradas que puedan aportar, digamos, a este proyecto, actores políticos, actores sociales, economistas reputados, en fin, todas las invitaciones que se quieren hacer para el análisis de este proyecto, hacerlo dentro de esta semana. O sea, muy acotado. O sea, el plan Quirós está contrarreloj. Es lo que quieren. Y hay que ver, porque al menos lo que uno escuchaba, no sé, por ejemplo, ayer estuvo Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, planteando un poco las prerrogativas de este proyecto. Evidentemente están en contra de aprobarlo en general, en fin, hay planteamientos. Y el Partido Socialista también está en una posición bien llamativa, que la decidieron la semana pasada después de un comité central. Pero ellos no quieren ni siquiera sentarse a conversar del proyecto. Están muy en contra. Claro. Totalmente no va a ocurrir con ellos lo que ocurrió sí con el PC y con el Frente Amplio. Hay una cosa que dentro de todo este análisis de novela, de quienes están contra, a favor, desde Poduje, todo esto de Alejandro Irarrázaval en el jefe asesor, etcétera, que creo que hay que destacar que es la frase de Quirós, que dijo también, además de plantearlo del oficio, dijo, la gente lee poco lamentablemente. En este famoso oficio que se ha citado tanto, si usted lee el cuerpo de documento, es un inicio de diálogo que se sostiene con los ministerios. Y no es así, po. No, en parte sí tiene razón Quirós, que este es el tema, y lo comentamos desde el primer día igual, eso hay que tenerlo súper claro, es que el concepto de descontinuar es el punto. Es el que generó ruido, porque han salido, de hecho, en redes sociales, algunos han hecho la pega, digamos, de recabar cómo ha sido antes los análisis que hacía el Ministerio de Hacienda respecto a distintos programas. Y en general es lo que hacía Quirós en otros programas, que ponía así como a revisión, reformulación, hay como otros conceptos para abordar. Pero acá se le puso descontinuar una serie de programas, varios de ellos muy importantes, entonces el descontinuar efectivamente, y es curioso. Es que porque a eso voy con la palabra descontinuar indica algo.
Exactamente, y lo que dijo... No es que no indique nada. Pero el problema es que en Hacienda tienen versiones distintas. No es que empiece un diálogo con ¿Te acuerdas que revisamos a una suerte de vocero que sacó Hacienda, la DIPRES en particular, el número 2 de la DIPRES, que estuvo en un foro en la Universidad Católica, y en ese foro él dijo que efectivamente en la DIPRES teníamos problemas comunicacionales, que a lo mejor no eran los mejores conceptos, en fin. Pero después sale Quiroga a desautorizarlo completamente y dice, no, si eran los conceptos correctos, solo que no significan lo que todo el mundo cree que significan. O sea, evidentemente hay un problema comunicacional importante, pero además es que, claro, efectivamente, y eso suscitó también, no quiero llamarlo rebelión de los ministros, pero hay varios ministros que toman lo que ocurrió con Poduje, por ejemplo, que otra de las pugnas, Poduje dijo que su único jefe era el presidente de la República y el ministro Quiró era un ministro más. También salieron otros ministros a decirle que lo que decía el ministro Quiró era más bien sugerencias y lo tomaban como tal. Por lo tanto, no estaban de acuerdo, digamos, con hacer a rajatabla las instrucciones, las órdenes que emanen desde Hacienda. Hay dos ministerios que están particularmente complicados porque la magnitud de sus rebajas son importantes, que son educación y salud, probablemente los ministerios sociales más importantes. Yo te sumaría ahí también a desarrollo social, que son aquellos que tienen presupuestos grandes, que por lo tanto una reducción desde el 3% ya es grande. Imagínense el 15%, que fue lo que también salió para adaptar durante este año, en el presupuesto de este año. Imagínense cómo se viene la mano también para lo que es el futuro, lo que es el próximo año. Entonces, ahí también hay una pugna, hay un gallito que ha sido más subterráneo. Sí. Ha salido información, lo han comentado distintos analistas, conversaciones que habrían ocurrido entre dichos ministros, pero quedan más a la interna, no salen a la luz. Muy interesante también para quienes quieran profundizar un poco de esto. Doble clic. Una crónica que salió el fin de semana también. Me parece que fue ayer domingo, sí, si no el sábado. Pero fue sí o sí el fin de semana de Sebastián Minay en el Diario Financiero. Gran crónica. Que cuenta ya, digamos, con un toque más sabroso la pugna. Ahí lo estamos viendo. Las cuentas pendientes que sacudió la crisis del segundo piso de Kast. Cuenta también que todo esto viene un poco desde la campaña. Entonces se arrastran conflictos. Están facturando. Así es. Así que nada, muy recomendada ahí para que profundicen y quieran revisar los detalles, el tejemaneje de la actual administración. Puesto número 2. Las declaraciones del ex militar peruano Antauro Humala, quien planteó recuperar territorios de Arica y Tarapacá por la vía diplomática o armada, generaron una fuerte controversia en medio del escenario electoral en Perú. Sus dichos tensionaron el debate político y provocaron reacciones tanto en Chile como en el propio país vecino. El candidato presidencial Roberto Sánchez, a quien Humala apoya, se desmarcó categóricamente, asegurando que no existe conflicto territorial con Chile y afirmando una política de cooperación bilateral. El episodio reabre el debate sobre nacionalismo radical en Perú y el rol de Humala en el contexto político actual. A ver, primero hay que hacer un pequeño resumen de quién es el señor Humala. Un ex militar, escritor y político peruano de ideología ultranacionalista, conocido por ser el fundador y líder del movimiento etnocacerista. Es hermano de Ollanta Humala. Sí. Aunque se encuentra políticamente distanciado de él, tuvo dos rebeliones importantes. El año 2000, el levantamiento de Locumba, junto a su hermano Ollanta, exigió la renuncia de Fujimori. Y el Andahuaylazo 2005, una ozonada contra el gobierno de Alejandro Toledo, que resultó en la muerte de 4 policías. Por eso lo condenaron a prisión. Humala ha vuelto al debate por esta frase. Él buscaría, si el candidato Roberto Sánchez llega al poder, recuperar las ciudades de Arica y Tarapacá, actualmente chilenas, por la vía diplomática o armada. Actualmente apoya la candidatura de Roberto Sánchez, quien lo ha mencionado como un posible integrante de su equipo de defensa, lo que ha generado un fuerte rechazo en Perú y en Chile. El tipo tiene su poder de convocatoria porque apela a un sector de la población, principalmente el sur del Perú, que se siente olvidado por el Estado y es un símbolo de la antipolítica. Sí, son cosas que también son muy únicas del Perú.
Antauro Humala, tal como comentaba, es hermano de Ollanta, hoy lejano a sus idearios políticos, y se le atribuye un poco la creación de este movimiento, el etnocacerismo. Y yo estuve profundizando en torno, porque me llamó mucho la atención, ¿no? Porque uno piensa ya debe ser algo parecido a Pedro Castillo, del mundo rural, con cierta guiño al mundo indígena, en fin. Pero el etnocacerismo es una ideología nacionalista en un sentido estricto y particular del término, porque lo que creen ellos es en la exaltación de la raza cobriza. De eso hablan. Y la raza cobriza es lo que al menos ahí denominan como esa herencia del mundo incaico con el mundo español. Digamos, y de ahí emana, digamos, esta suerte de una prerrogativa un poco muy siglo XX, incluso siglo XIX, de atribuir conceptos nacionales en torno a la raza. Claro. ¿Ya? Entonces, ese es el código y el lenguaje desde el cual se habla. Hay una figura importante ahí, la figura de Andrés Avelino Cáceres. Hay principios políticos en el etnocacerismo que son radicales, el retorno de la pena de muerte, por ejemplo, también el control del Estado de una serie de materias. Él intentó fundar su partido, que es el partido Antauro, su mismo nombre, pero lo puso como sigla, A.N. Tauro, así como intentó fundarlo en el año 2004, había logrado, digamos, conseguir la cantidad de personas militantes que pudiesen darle vida a este partido, pero finalmente desde el mundo del servicio electoral, la OMPE, que es en Perú, y también lo que es algo así como el TRICEL peruano, que es el Jurado Nacional de Elecciones, anuló la inscripción porque consideraba que este ideario atentaba contra los principios democráticos. Por lo tanto, efectivamente, Antauro, ahí está, mira, ahí estamos viendo la sigla atrás, con una huipala, que es esa bandera de fondo. Y bueno, este personaje ha estado, más allá, digamos, de que su partido finalmente fue bloqueado de participar en los procesos democráticos justamente por estos elementos, él decidió respaldar a Sánchez, que es quien hoy día las encuestas lo están dando prácticamente empatado con Keiko Fujimori en la segunda vuelta. Se habla de que es un asesor importante, incluso varios lo perfilan, en el caso de ganar Sánchez, lo perfilaban como un eventual ministro de defensa, justamente por ese pasado. Él es un ex mayor del ejército, entonces se le asignaba, digamos, ese rol, lo que es complicado porque un ministro de defensa y que además esté dando esta declaración. Esto fue en una entrevista, no sé si tenemos el video en Perú 21, una entrevista que es la que plantea esta idea de Arica. Claro. ¿Cierto? De retomar Arica y Tarapacá, y él lo que dice en palabras textuales suyas en esta entrevista en Perú 21, que de hecho fue portada también en el diario, es que debe ser por la vía diplomática o por la vía armada. Y es curioso porque se está acercando también el 21 de mayo, que es justamente en la que se conmemora no solamente el combate naval de Iquique, sino que en general el triunfo de Chile en la Guerra del Pacífico, en donde, haciendo un poco de memoria, Chile llegó hasta Lima y estuvo ocupando Lima por varias semanas. Los fanáticos se atraen. Título de Willax, que es un medio peruano como una especie de Fox News peruano. ¿Ya? Diputado chileno enciende alarma en su país tras amenaza de guerra de Antauro Humala. Debemos estar preparados. Dice, las polémicas declaraciones del aliado político Roberto Sánchez sobre una posible guerra para recuperar territorio desataron preocupación en Chile, donde el parlamentario Johannes Kaiser lo calificó como un animal y exigió tomar previsión. Sí, ahí es curioso porque, por ejemplo, ayer en Emol también... Dijo, no debemos tomar a la ligera a este animal. Chile debe estar preparado para cualquier eventualidad. Ese fue Johannes Kaiser. Sí, aparece en Infobae también. Mira, le preguntaron a varios diputados en un reportaje que sacó Emol, entre ellos Stefan Schubert, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y Relaciones Exteriores, claro, efectivamente condenando los dichos, y también le preguntaban a todo el espectro político, y están todos hay como un rechazo transversal a lo que planteaba Antauro Humala. Esto se cruza, y esto para tenerlo bien presente, justamente el gobierno actual de José Gerí,
estaba cerrando la negociación para la adquisición de nuevos aviones, nuevos cazas. Y serían los aviones más modernos de Latinoamérica que convertirían a Perú en la principal potencia sudamericana en fuerza aérea. Superior a Brasil, superior a Chile, superior a Argentina. Es algo que de lo que no se ha hablado mucho, todavía falta cerrar el acuerdo, esos aviones todavía no llegan. Ahora, Es un acuerdo con Estados Unidos y llegarían pilotos peruanos a formarse en Estados Unidos en estos aviones que serían una verdadera potencia, así que mucho ojo con eso. hay actualización porque Radio Exitosa de Perú, el candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, rechaza el plan de Octavio Humala de recuperar Arica y Tarapacá por la fuerza. Sí, tuiteó. Le quitó el piso. Tuiteó Sánchez, no sé si hemos visto el tuit de Sánchez. Sí, totalmente. Él dijo que le parecía que no. Es curioso porque él también pone un dejo de duda para saber si eran o no ciertas las palabras de Antauro Humala. Y dijo: de ser ciertas estas palabras, las desmiento totalmente. Y además dice que no representan obviamente su pensamiento político. Bueno, ha sido parte de esta polémica que ha generado mucha atención, pero que, atención, yo creo, más que tensión, atención. Ahora, hay una en redes sociales y en canales de noticias. Hay una conversación interesante respecto a esto, si estas declaraciones se toman en serio o no. Justamente por varias razones, ¿eh? No solamente por la excentricidad de la figura. Ahí estamos viendo el tuit de Roberto Sánchez. Dice, la supuesta declaración hecha por Antauro Humala sobre las relaciones con Chile de ser ciertas, Ahí ¿no? está. Que son ciertas, son de su absoluta responsabilidad, no representan la posición del programa de Juntos por el Perú, ni la mía en absoluto. Eso Sí, dice ahí que también no existe ningún problema territorial con Chile actualmente. Entonces, en el fondo descarta cualquier pugna en esa línea. Pero más allá de lo que te comentaba, más allá de la excentricidad del sujeto y el contexto, también recordemos que estamos en elecciones. Entonces, en elecciones se puede decir cada brutalidad justamente para sumar votos, y entendiendo también que se viene aparentemente una segunda vuelta muy reñida, en donde volveremos a ver probablemente también estas típicas pugnas: Lima, el resto del Perú. El resto del Perú, recuerda que los votos llegan muy tarde y esos votos pueden dar un vuelco a esta elección, tal como ocurrió hace algunos años con Pedro Castillo y el mismo Ollanta Humala. Señoras y señores, puesto número 1 de la mañana. La ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steiner, enfrenta una nueva controversia tras revelarse que mantiene una sociedad con su exmarido, el abogado Rodrigo Irarrázaval Isixson, quien aparece en el registro de profesionales que han defendido a condenados por narcotráfico. La secretaria de Estado aclaró que la sociedad no tuvo movimientos y que el caso aludido ocurrió hace 16 años. La polémica escaló luego de que el senador Daniel Núñez pidiera su salida del cargo, acusando un riesgo institucional, frente al crimen organizado. Steiner acusó una querella por imputación injuriosa, mientras el debate ocurre en medio de una crisis de seguridad marcada por el aumento de secuestros extorsivos advertido por el fiscal Ángel Valencia. En las últimas 48 horas hay 2 secuestros extorsivos, ¿no? Sí, a ver, lo tiene muy a muchos, y se enmarca un poco en la guerra civil también que estábamos comentando hace un rato, la figura de la ministra Steiner, porque a la ministra Steiner, al ser fiscal, al no tener la experiencia política, varios problemas comunicacionales también, se le ha, digamos, atribuido mucha crítica. Rodolfo Carter, entre ellos, ha salido a ser muy crítico con ella, ser muy duro. Salió esta polémica respecto a su ex marido. Un ex marido que aparentemente mantiene una relación de amistad con... hay buena onda entre los ex, en este caso, entre Steiner y su ex marido, pero que tendría una sociedad con narcotraficantes. Ese es como Claro. lo que salió en la segunda, fue portada. Un ex marido que de hecho estuvo en esta suerte de carrete que hubo en La Moneda después del cambio de mando. Se sacó foto y la subió a redes sociales. Y dijo: ministra Steiner, gran ministra, y todo el cuento. No sé si tenemos esas imágenes, Matías, pero ir viéndolas para contar esta historia. Sería la sociedad, mira el nombre, Inmobiliaria de Inversiones El Yunque Limitada. El Yunque. Como ese movimiento, ¿te acuerdas? Sí, de derecha. Al que pertenecía
José Antonio Kast. La expareja, de Trinidad Steiner, abogado, y que habría defendido a un sujeto detenido por tráfico de droga. Esa es la historia en términos muy, muy resumidos. Es una relación, vínculo. No es que yo le quiera bajar el perfil a dicha relación, pero se ve lejana, ¿ya? Y se ve que no podría tener, al menos aparentemente, ribetes penales. O sea, nadie le podría decir a la ministra presentar una suerte de denuncia, querella, tal vez sí, que se haya una aclaración transparente respecto a esto. Ella desmintió totalmente, fueron sus declaraciones ese mismo día, digamos, en la tarde del jueves, antes del feriado. Sí lo invitó a la inauguración. Sí, él aparece ahí y se sacó fotos, vimos esas imágenes. Lo subió a LinkedIn. Ahí no sé si están las fotos dentro de ese artículo para verlas, pero es curioso porque son puras selfies. Son como que se sacan selfies, ahí está. Acompañando a una gran mujer, madre y amiga. Te deseo lo mejor por la seguridad de Chile. Ministra Trinidad Steiner H. Sí, hay que aclarar también que esto es algo que ocurrió el 2010, o sea, estamos hablando de hace 16 años atrás, cuando también, y la defensa es a un hombre que transportaba 758 gramos de marihuana. O sea, estamos hablando también de ese nivel y esa estatura de conflicto. Hay muchas razones de dónde sacó la segunda esta información, cómo se la filtraron, y muchos dicen que puede ser la PDI cobrando. Porque justamente, o aquellos que se pelearon acá, que le deslizaron, digamos, a la prensa. Carpetita. Oye, échenle una miradita de esto, ¿cachai? Como haciendo ese alcance. La carpetearon. Pero eso obviamente está en un halo de los rumores, no se sabe, se desconoce. Tal vez efectivamente fue una investigación a la cual llegaron, pero suena muy a esa línea, como que aquí se están cobrando cuentas, y que está muy también en la línea del artículo que comentábamos hace un rato en el Diario Financiero. Trinidad Steiner habló el fin de semana, tuvo una entrevista larga con La Tercera, una entrevista que también tiene una dinámica muy entretenida para contar el momento que tiene Steiner. Es curiosa, pero por ejemplo, una de las cuñas, así parte la entrevista, de hecho, como la primera frase en el texto, dice: me estoy sintiendo cuestionada. Y es como, es una genia, digamos. Se acaba de dar cuenta, es muy perspicaz para darse cuenta de que está siendo cuestionada. Pero básicamente, y en resumen, el texto plantea que ella está pidiendo tiempo. Pide tiempo, de hecho, el titular era eso: déjennos trabajar, por el amor de Dios. Es como está pidiendo agüita Trinidad Steiner, y además plantea esto de que ayer lo comentaban, por ejemplo, en distintos paneles de actualidad, y hoy día en la mañana también estuve escuchando un par, planteaban esta idea de que la ministra Steiner cometió un error al ponerse un plazo, porque ella dijo: vamos a mostrar resultados en 2 años. Y en general ponerse plazo se piensa que puede ser, porque uno nunca sabe qué puede pasar. También puede pasar una serie de cosas, sobre todo en materia delincuencial, en materia de seguridad. Entonces se plantea como un error. Yo no sé si está en un error. El presidente Kast lo hizo en alguna oportunidad, dijo: pregúntenme. No, y es una cuestión que en cierto plazo. Además, el presidente Kast ¿se acuerdan? Es muy malo para ponerse plazo, porque él dijo: el primer día se van a ir los inmigrantes. Los inmigrantes, se han ido más serenos que inmigrantes. Se han fallado los plazos de una manera grotesca. Bro. Entonces, no es la mejor de las ideas, pero sí pide tiempo, que le den espacio para justamente trabajar. Y es complejo porque ayer también habló, o sea, no recuerdo si fue ayer, el viernes o el sábado, pero fue durante el fin de semana, el fiscal Valencia, y planteaba este problema que está padeciendo Chile. Apareció una nueva dinámica delictual que se está volviendo tendencia, podríamos plantearlo en esos términos, que es el tema de los secuestros. Y él plantea que existe un esquema de franquicias para los secuestros. O sea, hay organizaciones que se están especializando en esta materia porque ven en ella una forma más o menos segura de conseguir grandes sumas de dinero en poco tiempo. Subimos también la semana pasada, no recuerdo si fue la semana pasada o antepasada, el caso de este caballero de 80 y tantos años que fue secuestrado, que es paciente de diabetes,
y que fue liberado y cuyos captores no fueron capturados. Entonces, no se sabe quién fue ni cómo, pero se está haciendo, digamos, esta investigación por parte de los organismos de persecución, la PDI, el Carabinero, y es un escenario complejo frente a lo que Steiner, más allá, digamos, de los planes o los proyectos de ley, porque también se habla de sequía legislativa en esta materia, se hablan una serie de cosas que pueden ser desde el Congreso, pero el operativo tampoco está funcionando tan bien. Entonces, está el tema de la zanja, está el tema del desalojo de ciertos, digamos, lugares de conflicto. Es curioso porque es una ministra que también habla del territorio. Claro. Dice como que hay que recuperar el control del territorio. Claro, que se viene un poco en la línea de la administración anterior, pero es llamativo el momento de crisis que está viviendo hoy día la ministra Steiner y cómo ella en el fondo lo que hace es en el fondo pedir tiempo, como en el básquetbol, ¿cachai? Como denme un chance, ¿cachai? Como no me critiquen todos los días. Y en paralelo, por ejemplo, tienes a Carter que da una entrevista en el Mercurio y dice no, que hay que ordenarse porque en materia de delincuencia estamos al debe. Guerra civil. Así lo denominó Mochati. Sí, guerra civil e interna, uno de los videos más vistos en YouTube el fin de semana. Ya, vamos a ir con el análisis de la Liga de las Noticias. Gracias, Camilo. Nos vemos, chao.